de parte del Departamento de Español y del Programa de Escritura Creativa. Nuestro placer presentarles a Luis Felipe Fabre, ¿no? Uno de los poetas mexicanos más importantes y más interesantes, ¿no? Latinoamericana actual. Estamos súper contentos de que estés aquí, muchas gracias. Bueno, voy a hablar un poco de sus libros. Entre sus libros de poesía se destaca Una temporada en el Mixland de 2003, Cabaret Provenza de 2007, La sodomía en la Nueva España, del que vamos a hablar hoy, vamos a leer en el 2010, recientemente Poemas de terror y de misterio, publicado por Almadía en 2013, también vamos a leer unos fragmentos acá. También destaca un libro de ensayos muy hermoso, Leyendo agujeros, ensayos sobre descritura, antiescritura y no escritura, del 2003, donde tiene un hermoso texto sobre Pérez y sobre López Velarde también, Parra, Bolaño, etc. Ha editado varias antologías de poesía, como Divino Tesoro, muestra de la poesía mexicana del 2008, y más recientemente La Edad de Oro, antología de poesía mexicana actual, del 2012. O sea, Felipe ha hecho una labor extraordinaria promoviendo poetas jóvenes también, y abriendo camino para una poesía mexicana otra, ¿no? Más, con poéticas más contextuales, con más desconfianza de su lugar de enunciación. Y se podría decir que tu último poemario está un poco influenciado también por estos poetas jóvenes, ¿no? Pero lo podemos hablar. También quiero destacar la antología poética de Mario Santiago Paspaquiaro, ¿no? Arte y Basura, del 2012, y su labor como editor de La Galleta China, ¿no? La revista de arte contemporáneo. También ha sido profesor de literatura en la Universidad Iberoamericana, becario del FONCA, y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha recibido una serie de premios nacionales que no voy a mencionar acá, pero bueno, podemos hablar de tus premios nacionales luego si quieres. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tener una lectura a tres voces con nuestros poetas acá del programa de escritura creativa, Enrique Winter y Ezequiel Seidenberg. Entonces, La sodomía de la Nueva España nos interesa particularmente aquí en el programa porque es un poema que reelabora poéticamente el archivo judicial y criminal en torno a la persecución de sujetos sodomitas, ¿no? En el siglo XVII. Posteriormente también vas a leer poemas sobre problemas de red de misterio, etc. Entonces, y después vamos a tener una especie de conversación y vamos a preguntar lo que abrimos un poco al público. Pero ahora, bueno, entonces la lectura, me voy a sentar por acá. Sale el silencio, vestido de papeles en blanco. Trae puesto un beso atroz, el candado que hiriente atraviesa y mantiene juntos sus labios. Sale el silencio y se queda callado durante el resto de la página. Sale abrazando un libro con sayal de evangelizador, coronada por una catedral en miniatura, la Santa Doctrina. Dice la Santa Doctrina: ¡silencio! Sale un escribano disfrazado de escribano. Garabatea algo en un papel. Lo lee en voz alta. ¡Silencio! Sale vestida con un desnudo ajeno, la carne. Sale la carne y dice: este poema se titula Retablo de sodomitas novohispanos. Silencio. A la manera del silencio, los que cometen el pecado nefando. Dice la Santa Doctrina. Nefando viene del latín nefandus, que quiere decir lo que no se puede decir. A la manera de un secreto, este verso. Un secreto que los versos siguientes traicionan. El escribano lee un papel en voz alta. De cómo decir lo que no se puede decir. Sale Juana de Herrera y dice: estaban dos hombres cometiendo el pecado nefando. El escribano lee otro papel en voz alta. Juana de Herrera, mestiza, lavandera, declara que en la albarrada de San Lázaro, a las afueras de la Ciudad de México, estaban dos hombres cometiendo el pecado nefando. Dice la carne. En la albarrada de San Lázaro, a las afueras de la Ciudad de México, bajo los sauces, estaban dos hombres a la manera de una carne, herida por un cuchillo a su vez hecho de carne.
Dicen, a la manera de los perros, los sométicos, los sodométicos, los sodomitas, a la manera de los traidores, por detrás, a la manera de la nada, que nada engendra, son sus amores, si es que son amores, necios humores, equivocando el vaso, a la manera de un cáncer pestilente, a la manera de unas bubas que se propagan, a la manera de aquestos dichos a la manera de amanerados, amarionados, manieristas, los sodomitas, quebrándose de la cintura a la manera de las tiranas. El escribano lee en voz alta un papel que dice: Don Juan Manuel de Sotomayor, alcalde del crimen. Sale el alcalde, reverencias, reverencias, reverencias. Sale el alcalde y dice: se me dio noticia de que una mujer ha visto a unos hombres en el campo cometiendo el pecado nefando. Dice Juana de Herrera. Estaban el uno encima del otro, quitados los calzones ambos. Dice Juan de la Vega, mulato, era el que estaba encima. Dice Juan de la Vega, mulato afeminado. ¿Pero quién era el otro? Pregunta el alcalde. Ah, el otro que siempre es otro, y cuyo emblema es un espejo frente a otro espejo. ¿Pero quién era el otro? Pregunta el alcalde. Dice Juana de Herrera. Juan de la Vega tapaba el de abajo con la capa que traía puesta. El escribano lee en voz alta un papel que dice: jueves 26 de septiembre de este año de 1657. Dice Juana de Herrera: estaban dos hombres el uno encima del otro. Juan de la Vega, mulato, era el que estaba encima. ¿Pero quién era el otro? Pregunta el alcalde. Y entonces, de una frase de Juana de Herrera, se desprende el otro para glosarse en el otro. Sale, tapado por la capa del otro, el otro, y canta estas coplas. Andan pecando dos hombres, Juan es uno pero el otro tiene enigma en vez de rostro y no se le saben nombres. Ay, tápalo con tu capa, Juan, no vaya a ser antojo de otros ojos el otro ojo, de este otro que el tuyo tapa. Sale Tomás de Santiago, indio, vecino de Juan de la Vega, y dice: Juan de la Vega, un mulato afeminado, al que llaman cotita, que es lo mismo que mariquita. Dice: trae atado un melindre de los que usan las mujeres. Dice: trae puesto un jubón blanco. Dice: trae en las aberturas de las mangas muchas cintas pendientes. Sale Gregorio Martín de Guijo, clérigo y autor de un diario de sucesos. Dice Gregorio Martín de Guijo en una página de su diario: Cotita de la Encarnación, un mulato que anda en traje de indio, aseado y limpio y gran labrandero y curioso. Dice Cotita de la Encarnación, el principal actor del pecado nefando. Desde la edad de 7 años se dio este vicio y su aspecto al presente es de más de 40 años. Dice la carne: Cotita, encarnación del vicio, el principal actor de aqueste teatro que es un libro muy en su papel de puto. Juan de la Vega, una cornucopia de frutos prohibidos, remate lisonjera su retrato. Dice la carne: pues Juan de la Vega se ha dado a la serpiente de la sodomía y se ha dado en abundancia. Remate su retrato una cornucopia de frutas lascivas. Dice: higos que se antojan bultitos obscenos. Dice la santa doctrina: manzanas, peras, uvas abandonadas a una belleza insana, duraznos negros, frutas que el natural no atreve y el tiempo deprava. Un mulato afeminado en traje de indio sobre fondo negro, jubón blanco, melindre, cintas de colores, labrandero. Su aspecto es de más de 40 años. El escribano lee en voz alta un papel que dice: retrato de Juan de la Vega, según las descripciones de los testigos de vista. Retrato de Juan de la Vega, un mulato afeminado, a cuyos pies yace, a la manera de una ofrenda, una cornucopia de podredumbres sobre fondo negro. Retrato de Juan de la Vega, apariencia de Juan de la Vega sobre fondo negro, mas el verdadero retrato de Juan de la Vega es el fondo negro, el retrato de la nada, apariencia de la nada donde toda apariencia cesa. Sale de la nada y hacia la nada, envuelta en uno de sus disfraces de carne. Dice la santa doctrina: es la carne. Dice la carne: es la nada. Dice la santa doctrina: es la carne de los que nada engendran. Dice la carne: es la nada que en la carne pulsa.
dice la Santa Doctrina. Es el horror. El escribano lee en voz alta un papel que dice: Sale de la nada y hacia la nada, envuelta en uno de sus disfraces de carne, una carne llamada Juan de la Vega. Es Juan de la Vega el que sale, rodeado de guardias, pero sale, encadenado. Pero sale a escena Juan de la Vega, el principal actor. Dice Juan de la Vega. Llámame Cotita. Dice Cotita. nada, yo no he hecho nada de lo que se me acusa. Salen encadenados 4 hombres más Juan de la Vega, 5 hombres encadenados. El escribano lee un papel en voz alta. Juan de la Vega y 4 de sus cómplices han sido apresados por el alcalde. Dice el alcalde. Estaban desnudos todos juntos. Dice Tomás de Santiago. De ordinario, a Juan de la Vega le visitaban unos mozuelos a quienes llamaba mi alma, mi vida, mi corazón. Y Juan de la Vega se ofendía si no le llamaban Cotita. Dice, Juan de la Vega se sentaba en el suelo en un estado como mujer y hacía tortillas y lavaba y guisaba, y los mozuelos se sentaban con él y dormían juntos en un aposento. Crimen contra natura. Exclama la Santa Doctrina. Crimen contra la naturaleza que sale ataviada de follajes, pero con la verdura de fuera. La naturaleza que sale y dice: No es un crimen contra la naturaleza, pues tal es su naturaleza. Carraspeos, risitas, silbidos, abucheos. El escribano lee un papel en voz alta. Juan de la Vega, Joseph Durán, Jerónimo Calvo, Miguel Jerónimo y Simón de Chávez, acusados de cometer el crimen contra natura los unos con los otros. Dice la Santa Doctrina. Si las monedas tuvieran, además de anverso y reverso, inverso, en esa cara veríamos acuñada la cara de Juan de la Vega, la descarada reina de los invertidos. Monedas, Dice la naturaleza. Monedas, dice la carne. Monedas. dice la Santa Doctrina. Dice la Santa Doctrina. Juan de la Vega y sus bujarrones troquelaban. Dice, en las festividades de Nuestra Señora y en las festividades de los santos y en ocasión de celebrarlos, troquelaban. Dicen todos. Monedas cuyo metal es la nada, monedas cuya cifra es 0, agujero con el que Juan de la Vega paga. Dice el alcalde. Los acusados confesaron que se convidaban en sus casas y se regalaban chocolate, se decían requiebros y bailaban. El escribano lee un papel en voz alta. Los acusados confesaron que se llamaban por los nombres que usan las mujeres públicas y bailaban. Dice el alcalde. Los acusados confesaron que unos bailaban quebrándose de la cintura a la manera de las mujeres y los otros con los unos bailaban. El escribano lee un papel en voz alta. Los acusados confesaron que bailaban y bailaban una tonada que llaman las tiranas y que es de mucha lascivia y bailaban. Y al decir esto el escribano suena la música y los acusados se ponen a bailar mientras el otro oculto, tras la capa de la noche, canta. ¡Qué chacota esta chacona! El muchacho que se agacha, a su son se alza muchacha, más muchacha mostachona. Juan Correa ya en la estampa se transforma, hasta un vestido con su capa se ha fingido. ¿Quién caerá en su hermosa trampa? Baile solo que pareja, extraña de sí mismo es, pues Correa es a la vez un mancebo y una vieja. El escribano lee un papel en voz alta. Los acusados confesaron y de sus confesiones resultó prender a otros acusados y llamar a otros acusados por edictos y pregones. Dice el alcalde, cáncer tan cundido, dice, el pecado nefando, dice, el pecado nefando tiene muy contaminadas estas provincias, dice, por lo que toca mi oficio he procurado atacarle, dice, reos, dice, se hallaron convictos y confesos, dice, reos, el pecado dice, nefando de tiene sus muy confesiones, contaminadas estas dice, provincias, han resultado dice, otros 100 por lo que toca mi cómplices, oficio he dice, procurado otros 100 atacarle, cómplices, dice, que los jueces, cáncer dice, tan se cundido, hallan en el convictos y castigo, confesos, dice, extirpación, dice, dice, achaque, pecado, dice, dice, que los jueces se desvelen en la han resultado extirpación, otros de este achaque tan mortal, otros dice, 100 extendido, cómplices, dice, dice que Estefan, los jueces, reos, dice, se se desvelan hallaron el castigo, convictos y confesos, dice, extirpación, dice, 15 dice, reos, achaque, dice, de sus dice que los confesiones, jueces se desvelen la han extirpación resultado de este otros achaque 100 tan mortal, cómplices, dice, extendido, otros 100 dice, cómplices, nefando. dice que los jueces, dice se desvelen en el castigo, dice extirpación,
dice achaque, dice que los jueces se desvelen en la extirpación de este achaque tan mortal, dice extendido, dice nefando, dice Jesucristo nuestro Señor. Dice la naturaleza. El alcalde no puede dormir. Su mente es una lámpara encendida toda la noche. Dice la carne. No puede dormir. Los sodomitas le quitan el sueño. Dice la santa doctrina. Mariposas nocturnas son los sodomitas, mariposas revoloteando en torno a una lámpara, la mente del alcalde de oscuros vuelos y alas coronada. Dice el alcalde. Que los jueces se desvelen en el castigo. Dice que los jueces se desvelen. Dice la naturaleza. El alcalde no puede dormir. Su mente es una lámpara que mariposas nocturnas congregan. Dice la santa doctrina. Una lámpara encendida, maqueta de las futuras hogueras donde arderán los sodomitas. Dice la carne. Oh mariposas quemándose en la llama. Sale de muchos hilos suspendida la justicia. Es un títere. La justicia, marioneta que la santa doctrina anima. La justicia, cuyos atributos son la balanza y la espada de dos filos. Dice la santa doctrina fingiéndole una voz a la justicia. La justicia condena la pena de fuego a 14 de los 15 reos y al uno, por ser muchacho, le conmuta el fuego por una pena extraordinaria. Todos por haber cometido el crimen nefando de la sodomía. Giros, que ya son reyes, que ya son mendigos, que ya son reyes. Sale, montada en su rueda, la fortuna. Dice la fortuna. Es mi capricho esta vez coincidir con la justicia. La suerte está echada. Dijo la fortuna y su rueda dejó de girar para Juan de la Vega y sus cómplices nefandos. La fortuna, cuyos atributos son el timón, los dados, el disco y el delfín. Dice Gregorio Martín de Guijo en una página de su diario. Martes 6 de noviembre de este año de 1658. Dice, a las 11 horas del día sacaron de la real cárcel de esta corte a 15 hombres. Los 14 para que muriesen quemados y el uno, por ser muchacho, condenado a 200 azotes y vendido mortero por 6 años. Salen Juan de la Vega, Miguel Jerónimo, Miguel de Urbina, Juan Correa, Juan Martín, Juan de Isita, Benito Cuevas, Jerónimo Calvo, Joseph Durán, Simón de Chávez, Nicolás de Pisa, Cristóbal de Victoria, Domingo de la Cruz, Mateo Gaspar y Lucas Mateo, el menor, y dicen: ¡Ay de nosotras! Dice Gregorio Martín de Guijo en una página de su diario. Lleváronlos por la calle del Reloj y volvieron por la esquina de las casas de la Marquesa de Villamayor y se fueron vía recta hasta la Alvarada de San Lázaro. Se despobló la ciudad, arrabales y pueblos fuera de ella para ver esta justicia de 14 personas por el pecado de la sodomía. Dice en una página de su diario Gregorio Martín de Guijo, con límpida prosa, aquí versificada por nefandos afanes de transgénero. Dice Gregorio Martín de Guijo en una página de su diario. En el brasero se empezó a dar garrote al dicho cotita y acabaron con todos los 14 a las 8 de la noche, que les pegaron fuego. Sale el fuego, aplausos. Sale el fuego, verdugo en llamas. Sale el fuego y ardiente besa a Juan de la Vega en los labios, aplausos. Un pudoroso biombo de flamas se despliega escondiendo tras de sí la orgía muerte del fuego y los sodomitas, mientras el otro, teñido de ceniza, sube al brasero y se pone a cantar. Acaben ya es nuestro ruego, brasas, cauterios, rigores, tormentos, lumbres, ardores, amante brutal, oh fuego. Nada guardes para luego, pues ya entre requiebros tantos, morimos pariendo espantos. Se desatan de nosotras, que en la pira ardemos otras, brujas de humo y leves mantos. Aplausos. El escribano lee en voz alta un papel que dice: Juan de la Vega ha muerto. Dice la carne. Cotita de la Encarnación, la reina de los mayates, ha muerto. Dice la naturaleza. La reina de las mariposas nocturnas ha sido seducida por la llama. Dice la santa doctrina. Amén. El escribano prende fuego al papel que dice Juan de la Vega muerto y dice: Juan de la Vega, que en vida no fue más que las permisivas orillas de un agujero, es ya un agujero sin orillas. Dice la naturaleza. Lamento por Juan de la Vega. Dice la carne. Lamento por Cotita de la Encarnación. Dice la naturaleza. Memoria de los ajusticiados y fábrica de las alegorías.
Dice la carne. Hagamos un requiem que sea al mismo tiempo lo contrario, la canción del deseo, la dolorosa canción del deseo en la voz de un castrati. Canta el otro fingiendo voz de soprano contra natura. Tú que de amor pereces, pues en ti ensaña sus dardos subido, San Sebastián pareces, hermoso y solo de flechas vestido, dulce martirio que de ti te arranca, no es roja tu sangre, milagro, es blanca. Dice la carne. Hagamos un altar donde todas las imágenes estén de cabeza. El altar de los santos invertidos, el retablo de los sodomitas. Dice la naturaleza. Memoria de los ajusticiados y fábrica de las alegorías. Dice la carne. Abramos un agujero, abramos una ausencia en memoria de los sodomitas ajusticiados. Dice la carne, en memoria de los 14 ajusticiados, abramos el culo del mundo, la boca del infierno, abramos un agujero. Dice la carne y el otro cantando remata. Para que no se nos escape un pedo, meta primero el anticristo un dedo. Sale, disfrazado de epígrafe, don Francisco de Quevedo y recita. Este círculo vivo en todo plano, este que, siendo solamente cero, le multiplica y parte por entero todo buen abaquista veneciano. Don Francisco de Quevedo, contra don Luis de Góngora y su poesía. Dice el escribano. A la manera de un libro piadoso que las polillas carcomen, la Nueva España. Un libro que mejor se titulase La Nueva Sodoma, el poema de los agujeros. Dice el escribano. A la manera de los agujeros son los sodomitas, a la manera de los agujeros, estigmas de la nada en la materia, dice el escribano. Mas nada puede un escribano contra la nada todo latín es en vano, o, ya de plano, rima en ano, a la manera de Quevedo contra Góngora, o sobre Góngora, o bajo Góngora. ¡Homotextuales! Exclama la santa doctrina. ¡Homotextuales! Dice el escribano. De este modo termina el retablo de los sodomitas novohispanos. Perdonen sus hierros, sus ripios, sus versos farragosos. Dice, de este modo termina el poema y vuelve a comenzar el mundo. Dice, de este modo termina, pero también de este otro. Salen Juan de la Vega y los sodomitas ajusticiados, haciendo sonar instrumentos musicales y entonces todos, incluso la santa doctrina, todos se ponen a cantar. Cantan todos. Ay, lector, coplas extrañas sobre la nueva Sodoma. Si una moneda nos dona, le cantamos las tiranas. Las tiranas. En el barrio de San Juan, el cura tiene una vaca, y aunque poca leche saca, la ha nombrado sacristán. Despacio y luego deprisa va meneando su badajo, ora arriba, ora abajo, la campana para mí. En San Lázaro han sembrado de Gomorra las simientes. Caminante, no te sientes, que seguro brota un agua. Caminante, tú que pasas por el barrio de Gomorra, si te embute su chistorra, se las pagarás a gatas. A la gatesca, a la montuna, cabalgando Antón de Osuna y a cuanto mulo se ofrece. Llueven fuegos sobre el vicio. ¿Es la furia celestial? Es la fiesta patronal. Llueven fuegos de artificio. Entonces leemos ahora. Sí, digamos, ya después de leer con ellos pude sentir muy solo leyendo así como algún poema, digamos, ¿no? Bueno, pero nos gustaría como leer del poemario nuevo sobre todo. Ok, bueno, no me digan mucho, los ecos de los poetas somos así, somos facilotes. Sí. En público aprovechamos, ¿no? Digo, Hay público. Me habías dicho que leyera los otros. Yo tengo ganas de leer uno de Sor Juana porque creo que combinaba bien, pero como... No, podríamos tal vez, si quieres leer ahora el mashup de Sor Juana y luego tal vez el de los zombies. Ok. O tal vez un pedazo de okay. la catástrofe zombie, tal vez el 1 o el 2, no tiene que ser todo. Ok, muy bien. Creo que necesitamos una especie de transición porque, ¿no? Porque los, bueno, muertos sodomitas que se regresan con zombies tampoco está tan mal, ¿verdad? Creo que puede ser, ¿no? A lo mejor leer
Ok, vamos a leer zombies. Notas en torno a la catástrofe zombie. Opening song. Hey, sweetheart, no vayas de picnic al cementerio, no vayas a beber al cementerio, no vayas a drogarte al cementerio, no te hagas la gótica esta noche. Porque las cosas se están poniendo raras, porque encontraron un brazo y el resto de ese cuerpo es un misterio, porque encontraron la oreja de otro misterio y los dientes de sepa el diablo qué sonrisa. Porque las cosas se están poniendo hardcore. Hey, honey, escucha esta cancioncita idiota. No vayas a bailar al cementerio, no vayas a bailar al cementerio, no vayas a bailar al cementerio, quédate conmigo esta noche. Una mano saliendo de una tumba, la mano del muerto que al final resulta que no está muerto o no tan muerto, solo putrefacto, la mano del zombie, la mano que sale al final de la película para anunciar que el final no es el final, habrá segunda parte. Así, la mano que brotó de la tierra como un cactus monstruoso en una fosa clandestina al norte de México, pero a esa mano nadie la vio. Y si alguien la vio no lo dijo, y si lo dijo no le creyeron, y si le creyeron demasiado tarde. Ahora 70,000 zombies asolan a México según cifras oficiales. Una mano crispada como una risa en off. La venganza será terrible. 1. Los zombies, cadáveres caníbales. 2. Los zombies, muertos insomnes. 3. Los zombies, pústulas de lo desconocido. Una jauría de podredumbres avanzando hacia ti. 4. Míralos ejecutar su lenta coreografía de tropiezos, la danza de una cacería sonámbula donde la presa eres tú. 5. Los zombies, una nueva oportunidad para que el gobierno demuestre su ineficiencia y corrupción. 6. Los zombies, una nueva oportunidad para que la sociedad demuestre su complicidad y corrupción. 7. Los zombies, la descomposición del tejido social en persona. 8. Los zombies, la persistencia post-mortem del hambre y la miseria avanzando hacia ti. 1. ¿Cuál es el origen de la catástrofe zombie? 2. ¿Qué relación hay entre la catástrofe zombie y el enigma de la casa sin puertas? 3. Entrad y encontraréis refugio, hijos míos, decía dulcemente desde el interior de la casa sin puertas una voz que aseguraba ser la mismísima Virgen de Guadalupe. 4. Zombie. ¿Quién te dijo levántate y anda? ¿El Jesús virus desconocido? ¿El Jesús vudú? ¿El Jesús tetradotoxina? ¿El Jesús radioactividad? 5. La casa sin puertas, un impenetrable bloque de cemento en cuyo interior reverberaba inexplicable una voz. Entrad, entrad, una catástrofe se avecina, hijos míos, pronto, presto, entrad. 6. Pero no se podía entrar. 7. ¿Por qué en México? A causa del maíz transgénico, aseguran los ecologistas. 9. El Jesús maíz transgénico, el Jesús violencia extrema, el Jesús drogas adulteradas, el Jesús arma experimental. 10. Jesús no tiene nada que ver con todo esto, asegura el vocero de la Arquidiócesis de México. 11. ¿Y la Santa Muerte? ¿Qué relación hay entre el culto a la Santa Muerte y el alzamiento de los muertos vivientes? 12. ¿Es posible entender al Acuatlicue como un antecedente zombie? 13. ¿Mictlantecutli era claramente un zombie? 14. Dense prisa y entrad, hijos míos, antes de que sea demasiado tarde. No hay salvación para México. Hijos míos, entrad. ¿No estoy yo aquí que soy vuestra madre? Dicen que los zombies son una estrategia del narco para aterrorizar al gobierno. Dicen que los zombies son una estrategia del gobierno para aterrorizar a la población. Dicen que los zombies son una estrategia de la población para aterrorizar al narco. Dicen que los zombies son una estrategia del gobierno para aterrorizar al gobierno. Dicen que los zombies son una estrategia del narco para aterrorizar a la población. Dicen que los zombies son una estrategia del narco para aterrorizar al narco. Dicen que los zombies son una estrategia de la población para aterrorizar al gobierno. ¿Y tú, qué dices de los zombies? Infórmate, escucha Radio Mictlán, transmitiendo en vivo la insurrección de los muertos. 1. Las autoridades hacen un llamado a la población a mantener la calma. 2. Las autoridades hacen un llamado a la población a permanecer en sus hogares. 3. Las autoridades aseguran que se están tomando las medidas pertinentes para controlar la plaga zombie. 4. Son las 4 a.m. La luz sale por las ventanas. Las televisiones y las computadoras de todos los mexicanos permanecen encendidas como veladoras. Lámparas devotas que son una plegaria insomne para que la noche de los zombies termine.
5. Ciudadana, ciudadano, si sospechas que un vecino, amigo o familiar ha sufrido un contagio zombie, repórtalo de inmediato a cualquiera de los números de emergencia. México necesita de tu cooperación. 6. Zombies en las calles, zombies en las oficinas, zombies en el centro comercial, zombies en el metro, zombies en los parques, zombies en las azoteas, zombies en el departamento de abajo. 7. Información importante. Las clases de baile hawaiano se suspenden hasta nuevo aviso. 1. Pocas cosas más desagradables que ver comer a los zombies. Si al menos tuvieran modales, me dijo mi tía Merceditas, como si adivinara que al día siguiente ella misma sería devorada sin pasar por el noble trámite del cuchillo y el tenedor. Si al menos tuvieran modales, me sorprendí diciendo, mientras oculto y aterrorizado observaba cómo el zombi que masticaba las orejas de mi tía escupía sus aretes como si fuesen huesos de cereza. A la memoria de mi tía Merceditas dedico una servilleta de lino bordada con sus iniciales y teñida de sangre. A la memoria de mi tía Merceditas dedico el tintineo de sus copas de bacará cuando el peso de los camiones que pasan por la calle cargados de zombis debidamente descabezados hace vibrar la empolvada vitrina del comedor. 2. Anoche Javier me dijo, mira, es verdad que todos hemos sufrido pérdidas irreparables, pero también es verdad que desde que los zombis hicieron su aparición, la vida se ha vuelto, no sé, más intensa, más emocionante, espeluznantemente alegre. 1. Un hombre intenta cruzar la calle, pero es atacado por una horda de zombis hambrientos. 2. Malas noticias. Es Javier. Buenas noticias. No eres tú. 3. Un poema salpicado de sangre, o mejor, un poema escrito con sangre. Letras escurriendo sangre como la tipografía de los títulos de aquellas viejas películas gore. 4. Riñones del espanto, vesícula del estremecimiento, intestinos del horror. 5. Javier, un cuerpo desgarrado que desparrama sus secretos como una bolsa de súper que se desfonda a mitad de la calle. Comida, solo eso, un atestado puesto de misterios en barata. Una bolsa vacía, blanca, de plástico, una bolsa de supermercado con la que el viento juega a los fantasmas, una bolsa que se arrastra por la calle desierta y se eleva, sobre la calle, sobre las casas, las fábricas, los edificios, se eleva, sobre los muertos, sobre los vivos, sobre los zombies, sobre nuestra miseria se eleva y se eleva sobre sí y nos hace alzar la vista. Una bolsa vacía y levitada como el corazón de un santo. Aleluya, aleluya. 1. Siempre es un pequeño triunfo encontrarte a una expareja convertida en zombie. 2. ¿Le dispararías a la cabeza? 3. ¿Le dispararías por sobrevivencia? 4. ¿Por venganza? ¿Por piedad? ¿Por principio? 5. Siempre es un pequeño triunfo encontrarte a una expareja convertida en zombie, a menos que la expareja venga acompañada por otros zombies y tú vayas desarmado. 6. Un alarido. 7. Los zombies, un feroz antídoto contra la necrofilia. 8. Un striptease a la manera de la lepra. Sorpresa, no hay nada. Carne, sangre, vísceras, huesos, nada. 1. Todos somos zombies, proclaman camisetas, grafitis, esténciles, pancartas. 2. Porque tú, porque yo, porque nosotros podemos convertirnos en zombies. Defiende a los zombies, defiende tu futuro. 3. ¿Quieres conocer tu futuro? ¿Quieres saber qué te deparan los astros? Llama a Amira, 01800-333-457. 4. Últimas noticias. Cerca de 80 personas que se manifestaban en pro de los derechos de los zombies frente a las puertas del Palacio Nacional fueron devoradas por una horda de muertos vivientes sin que la policía ni el ejército interviniesen en su auxilio. 5. Una ventana. Del otro lado del cristal, un zombi acecha. A la vieja fábula del monstruo en el espejo. ¿Pasamos a preguntas o conversación? Sí, sí. Sí, no, yo que Vamos no entonces para que descanse. No, Bueno, estaban ahora el cuarto abierto para preguntas. Yo tal vez quería un poco que nos hicieran la historia de la sodomía, ¿no? Porque nos interesa mucho, sobre todo la relación entre poesía y archivo, ¿no? Y sobre todo, creo que hablaste de que había tal vez una desconexión entre los dos textos, entre este último, el libro que leíste, y la sodomía, pero no la hay también. Yo creo que en ambos textos hay una especie como de lo que hablamos de poéticas contextuales, como de
Y también te quería preguntar por el agujero, ¿no? Ah, ok. Porque escribiste en los ensayos, en el libro de ensayo, Leyendo Agujeros, en ese ensayo sobre Perlongue, hablaba sobre el agujero como una forma de compromiso con lo que está fuera del texto. Ajá. Y en la sodomía, pues, es un compromiso con el archivo también, ¿no? Sí. Con el texto torturado, con esos cuerpos que no están. Y eso se conecta un poco con poemas de terror también, ¿no? Que también hay una... Entonces, si puedes hablar así, Bien. un poco sobre la historia de los textos. Digamos, en cuanto al agujero, digamos, yo creo que es como elegir la puerta de entrada que uno quiere, digamos, Sí, ¿no? sí. Es decir, en el caso de la sodomía en España, digo que es como una entrada por la puerta de atrás, digamos, Sí, a la claro. historia por la puerta de atrás, Claro. ¿no? Y, bueno, creo que, digo, es un poco... mis propias limitaciones me llevan a veces, no tengo imaginación, no se me ocurren historias, entonces creo que a mí me sirve muchísimo poder trabajar con materiales preexistentes, que además mi sensibilidad va mucho por ahí, ¿no? Y es que para mí, digamos, la escritura me es realmente casi imposible, entonces si no tengo como algo que robar, por eso siempre estoy como, digamos, como reescribiendo a lo mejor determinadas estéticas, determinadas cosas, porque eso a mí me ayuda para poder escribir, porque si no solito no tengo como, o sea, absolutamente nada que decir, entonces me sirve a mí como de poder trabajar con algo que ya exista, prefiero, aparte existen tantas cosas existen que a veces creo que es mucho mejor jugar con ellas, digamos, que en vez de estarse rompiendo la cabeza para agregar algo, digamos, no creo que nada venga de la nada. Bueno, teniendo ese repertorio, creo que es fascinante poder jugar con él y postproducirlo de alguna manera, ¿no? Editarlo y en ese sentido, ¿no? Incluso rayar con el plagio, que aparte de la tradición siempre fue eso, ¿no? Yo creo que la idea de la originalidad fue un momento bastante breve en la historia de la poesía, ¿no? Que o sea, siempre se trabajó con algo más, ¿no? E incluso, digamos, como pasa con Sor Juana, ¿no? Cuando descubren que ese verso era de Quevedo, no sé qué, vienen, ay, pero no era de Sor Juana, digamos, pues es una de las prácticas, digamos, de lo cual se sustenta justamente la tradición y la cultura. Entonces, creo que, digamos, mi sensibilidad no es como pensando en la originalidad o lo nuevo, ¿no? Sino me gusta la idea de poder reapropiarse de cosas que ya existen y reinterpretarlas para el momento en el que uno está trabajando, ¿no? Y también creo que vengo en México, ¿no? La idea de poesía seguía siendo bastante romántica hasta hace algunos años, ¿no? Si uno se pone a leer la mayoría de los libros de los poetas nacidos en los 50, por ejemplo, te das cuenta que tienen un vocabulario bien limitado, ¿no? Digamos, hablando del léxico, ¿no? Hay como 20 palabras permisibles poéticas y luego les da por citar a Mallarmé y decir que le dan una palabra más pura un sentido más puro a las palabras de la tribu. Digo, ¿de dónde? Digamos, eligieron 20 palabras del español y le dieron vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y es también un poco contra esa poesía sobre absolutamente abstracta, vaporosa, totalmente deshacida de su realidad, ¿no? O sea, siempre, digamos, no es que uno esté condenado a una especie de realismo en absoluto, ¿no? Pero creo que sí tienes que dialogar con el contexto. Aunque luego pienso que tal vez ellos realmente dialogan con su contexto, ¿no? En el sentido de... entiendo que siendo mexicano quieren evadirse de su contexto, aunque sabía lo sublime, ¿no? En mi caso, pues sí hay como todo un interés por lo menos tratar de dejar alguna fecha, una marca, digamos, desde donde estoy hablando, ¿no? Estuve en Princeton ahora y conversé con Serge Grusinski en una conferencia y él como que de alguna manera me cuestionaba por qué hablaba tanto de México, digamos, en un momento tan global, donde Serge Grusinski curiosamente es un francés, el historiador francés del cual yo me basé para escribir La sodomía en la Nueva España, él suele como ser bastante nómada en sus objetos de estudio, por decirlo así, ¿no? Y cuestionaba un poco por qué mi predilección por hablar de México. Y yo creo que es básicamente esta reacción a esta generación anterior donde parecía que hablaban de cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que si uno quiere, digamos, es como un poco pretencioso lo que voy a decir, pero que la poesía
viven un poco en sintonía con su momento, porque yo no creo ni en la posteridad ni nada, ¿no? O sea, creo que uno tiene que, por lo menos, cuestionarse desde dónde está hablando, ¿no? Porque si no, realmente a mí esos poemas, a mí es que me gusta la poesía, leo esos poemas y no me gusta la poesía, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco por ahí. No sé si más o menos contesté por allá, ¿no? Marcela. Me gustaría que leyeras algo de lo de Sor Juana que escribiste. Bueno, digamos, yo digo que como poeta no me diga dos veces, ¿verdad? No, encantado. Hay un poema muy largo, pero creo que voy a leer nada más los mashups para no agobiar, ¿no? Y al final, digamos, con versos de Sor Juana o con ritmos de Sor Juana, jugando un poco con los bestsellers, con esta cosa como de Orgullo, Prejuicio y Zombies, que además también me encanta, ¿no? Después de pasar como de la sodomía y leer, porque si uno dialoga, aunque sea con lenguaje judicial del siglo de oro, parece que uno es culto, ¿no? Y eso, digamos, no es verdad. Entonces me sentí un poco culpable de dar una idea equivocada de mi persona, y entonces me puse a leer puro bestseller, ¿no? Y entre esos me gustaron mucho los mashups, así de Android, de Karenina y estas cosas de utilizar, porque no tienes que pagar copyright, digamos, ¿no? A ciertos narradores más o menos clásicos, y meter una serie de anacronismos que lo vuelven bastante pop. Entonces, a mí, por ejemplo, eso de Orgullo, Prejuicio y Zombies me encanta. Estar leyendo Jane Austen, pero que las chicas sean ninjas, ¿no? Y que hagan el pentágono de la muerte y maten zombies. Y dije, bueno, les voy a robar esa estrategia a los bestsellers, a ver si acaso logro vender unos cuantos libros, pero creo que el autosabotaje está en el verso, ¿no? Y ahí me equivoqué. Y entonces, bueno, agarré a Sor Juana y hice algunas ediciones, incluyendo, metí algunos versos como puentes, pero agarré como versos sueltos de distintos poemas, y armé una serie de mashups con Sor Juana. Mashup 1, Sor Juana y las fantasmas. Las fantasmas huyeron, una estampida de sombras blancas, una parvada pavorosa fugitiva de la muerte y de la vida, que cuerpo finge formado, de todas dimensiones adornado, cuando a un ser superficie no merece, y que al prender una luz se desvanece. Las fantasmas huyeron, estaban aquí, les dije a mis hermanas, mas no me creyeron. Yo dormía, el cuerpo siento en sosegada calma, un cadáver con alma, muerto a la vida y a la muerte vivo. El alma, pues, suspensa en la oscuridad inmensa, de súbito se despeñó al cuerpo sabiéndose acechada. Abrí los ojos, allí estaban, inmunes al grito que arrancaban. Encendí una vela presto y, como de vapor leve formadas, en paz y el humo, en viento convertidas, su forma resolvieron. Las fantasmas huyeron. 2. Mashup 2. Sor Juana y Medusa. Lámina líquida sirva de espejo, página lírica copie del agua el reflejo, trámite tímido entre el monstruo y los ojos, método lícito para esquivar el hechizo, la mirada petrificante de la señora que quiso, mísera, deslumbrada, celosa, convertir en estatua la 10ª musa. La intratable señora se llama Medusa, y a pesar del maltrato, sílabas ríspidas transcriban del charco al papel su retrato. Víboras engorgonan su cráneo, ráfagas de ideas ponzoñosas, pálida la frente, cándidas falsamente las cejas engañosas, súbitos escultores sus ojos, célebres que en mármoles fúnebres a quienes los miran transforman, águila su nariz cazadora, cátedra de crueldad de su boca, bífida la lengua, ácido su aliento, todo cuanto dice provoca sufrimiento, trágico el cuello aguarda el degüello, mítico, tétrico, tránsito, vísperas, pánico, pues a partir de los hombros clásicos todo empeora. ¿Cómo confesar que a su modo resulta seductora? Sáficos músculos, garras, escamas, glándulas pródigas de venenos los senos, límites húmedos de los que no osaron hablar los helenos. Líbrenos, Hécate, de seguir adelante, de llegar a donde solo atrevería un amante de Hades ávido. Más valdría rápido, presto, apurar un resumen del resto. Síntesis de esa lóbrega fémina, áspide, bípeda, hórrida, íngrima, lépera, pésima. Mashup 3. Sor Juana y las hermanas murciélago. Poema de las atrevidas hermanas que se alimentan de vísceras humanas.
las hermanas murciélago, las mineidas, en forma afrentosa transformadas, aves sin pluma aladas, sin pluma, entonces termínese de escribir ese poema, más que con palabras, con pausas y silencio, pues los poemas de terror, pienso, es mejor que queden en suspenso. Así el poema de aquellas tres oficiosas, digo, atrevidas hermanas, que el tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas, alas tan mal dispuestas, que escarnios son aún de las más funestas. Las erinias, las gorgonas, las orjuanas, las peores de todas estas últimas, tanto que luego de nombrarlas, los versos enmudecen del espanto. Buenísimo poder parar el cuello con versos de Sor Juana, ¿no? O sea, ¿para qué escribe uno, no? Me quería hacer una pregunta, sí. Felipe. En México recientemente hubo todo un movimiento social, intelectual, liderado por Javier Sicilia, un poeta precisamente, que tuvo la desgracia de que un hijo suyo fuera asesinado por el narco. Vos dialogás con ese movimiento en este libro, sobre todo con un poema que alcanzó gran notoriedad, que se llama Los Muertos, ¿no? de María Rivera. ¿Podrías contarnos un poco de qué se trató este movimiento y qué te motivó a escribir ese poema? Bueno, digamos, hay un poema por ahí, digamos, que no es, o sea, que María Rivera se lo adjudicó solamente a ella. Sí éramos amigos, digamos, pero no es necesariamente sobre ella, digamos, ¿no? O sea, tampoco, si no le pondría una dedicatoria o la citaría por ahí, digamos, ¿no? Creo que me dio el pretexto para cierto tipo de más que de retórica, digamos, con burlarnos de lo que somos los poetas y lo que es la amistad entre poetas, lo que es el ego, o sea, yo creo que, digamos, cuando de pronto equivocan las campañas de lectura, por lo menos en México, que lo comentan como si fueran zanahorias, algo muy saludable, la verdad es que la poesía atrofia el alma, digamos, te sale como un ego así como exorbitante, ¿no? Y, o sea, no creo que sea nada saludable, creo que es para espíritus enfermos, ¿no? Y creo que va un poco sobre eso, y por supuesto va también sobre algo que también es como un autocuestionamiento mío en este propio libro, ¿no? O sea, que es, de pronto es como tratar de hablar sobre sobre lo que sucede, sobre las desgracias de tu propio país. Es un problema también, es un problema ético, es un problema también hablar de los sodomitas. O sea, si hay un momento que uno dice, estoy lucrando con esto, es una especie de economía que acaba jugando a mi favor, ¿no? Mientras todo se va al carajo, uno prospera, digamos, es un poco como hay como una suerte como de cuestionamiento, perversión ahí, que quise poner un poco en operación en ese texto, digamos, como no solamente más que yo, sino también como un autocuestionamiento del... Por ahí hay otro verso que dice, por ahí, ya todos los poetas mexicanos tienen su poemita sobre la violencia, digamos, ¿no? O sea, creo que también iba un poco por ahí también, ¿no? A eso iba la pregunta, reformulando. Frente a una poesía militante, en cierto sentido, declamativa, ¿no? Que se ocupa de este problema de la violencia en México, el narco y demás, vos elegís, por un lado, trabajar con el archivo de los sodomitas novohispanos y por otro lado con Sor Juana, ¿no? Y con los zombies, o sea que estás mezclando la tradición clásica y la cultura popular. Ahí hay una opción ética y estética distinta que se opone, me parece, a ese otro movimiento. Y sobre todo, es decir, lo que más quisiera sería que hubiera incluso una ambigüedad, digamos, el poema que tú mencionas era como una manera de decir qué mala leche tiene Luis Felipe, o sea, es qué mala persona soy yo, ¿no? Digamos, va un poco por ahí, porque creo que la indignación tiene un peligro que es la superioridad moral, ¿no? Y creo que es lo que yo quisiera evitar, de alguna, bueno, o por lo menos, si uno cae a veces un poco en eso, cuestionarlo, ¿no? Es decir, lo interesante o lo que uno quisiera, digamos, en literatura y en arte es que dejara más preguntas que respuestas, creo, digamos, ¿no? Menos certidumbres, ¿no? Creo que por ahí sería lo que a mí me interesaría. Y creo que a veces los discursos, tanto de un lado como del otro, ¿no? Son demasiado parecidos, incluso a los discursos oficiales, ¿no? La sensación de que los buenos somos más, digamos, que el discurso como de Calderón, digamos, y uno se pone entonces de parte de los buenos, te exime totalmente de una publicidad de una sociedad
de que todos somos más o menos partícipes de alguna manera, digamos. Entonces, sí me gustaría, sí quería un poco, por una parte, tener esa ambigüedad desde dónde estoy parado, ¿no? Desde que Jara está a favor de una poesía política o está en contra de una poesía política, por lo menos crear un poquito de tensión al respecto, ¿no? O sea, digamos, no sé si lo logré o no lo logré, eso es un poco como el mecanismo que quise poner ahí, y tampoco tener como una enorme certidumbre sobre lo que está pasando, porque no la tengo además, digamos, ¿no? O sea, es decir, y creo que gente que ha trabajado muy bien, por ejemplo, como Teresa Margolles, siempre te deja la inquietud, digamos, de no sabes desde dónde está parada, ¿no? Incluso cuando esta crítica de arte, bueno, si se puede llamar así porque es bastante limitada, Avelina Lesper acusaba a Teresa Margolles, decía, si es verdad que en qué otra cosa de qué otra cosa podemos hablar, usa pruebas, vidrios de balaceras, sangre de las víctimas y demás, está incurriendo en un delito, o digamos, ¿no? Tuvo que recorrer la corrupción. Bueno, eso lo estaba señalando, me pareció lo interesante justamente de las piezas de Teresa Margolles, ¿no? Que incorporaba justamente este mecanismo corrupto, digamos, dentro de la pieza. Entonces, bueno, Teresa Margolles es genial, digamos, ¿no? Uno hace lo que puede, digamos, ¿no? ¿Okay? ¿Podemos escuchar ese poema? ¿El poema de mi amiga? Ok, agua. El poema de mi amiga. Cuando leo mi poema, la gente llora, me confiesa. Pero tú no, me recrimina. Yo te he visto, me señala. Tú no lloras, me subraya. Tú no lloras cuando leo mi poema, me recalca. Me pregunta, ¿qué a ti no te importa lo que pase en este país? ¿No te duelen los muertos, los miles de muertos, las mujeres violadas, los migrantes masacrados, los secuestrados, los desaparecidos, los acallados, los silenciados por la violencia, por los criminales, por el gobierno, por los militares, por los medios? Todos a los que yo doy voz en mi poema, ¿no te importan? Me pregunta, me cuestiona, me recrimina, me reclama. Pero a la gente sí, me explica, me aclara. La gente aplaude mucho cuando leo mi poema. La gente llora y aplaude y luego la gente se me acerca, me dice cosas, me susurra. La gente me dice que le gusta mucho mi poema. Pero tú no aplaudes, me confronta, o aplaudes poco, me describe, porque a ti no te importa, me dice, a ti no te importa, me repite, a ti no te importa, me insiste, a ti no te importa lo que pasa. Lo que pasa es que me tienes envidia, me descubre. Lo que pasa es que a ti te hubiera gustado escribir mi poema, me acorrala. Lo que pasa es que tú no podrías escribirlo, me vence, me aplasta. No podrías escribirlo porque a ti no te importa lo que pasa. ¿Más preguntas por acá? ¿O vino? Vamos a ir. Yo puedo seguir haciendo preguntas eternamente. Yo quiero preguntarte, felicitarte por tu maravillosa poesía, por lo interesante, pero quizás lo que decía, que le pasaba también a Margolles y eso, es que escuchando tus poemas y habiéndolo leído antes, quizás el público, la audiencia, ella está como mal formada ante la literatura de la violencia mexicana y genera una audiencia de consenso. Entonces quizás ahí por eso resulta más interesante, me parece muy interesante ese último poema. Y bueno, se lo encontraba... Sí, digamos, sí, creo que sí quise poner un poco, digamos, esos poemas, además, bueno, por supuesto, no se escribieron el día que se publicaron, ¿no? Como pasa, digamos, todos tienen como, digamos, no lo mismo empezar a escribir esto, digamos, o lo que sea, digamos, ¿no? O sea, todos los libros que han aparecido han tomado un tiempo para escribirse, ¿no? Y de pronto parece que están hablando también del fenómeno, ha ido modificando, la cosa se ha ido complicando, creo que es el caso de todos los que... Y creo que es lo interesante y esas cosas. Creo que también apostar por algo que pueda caducar o ser
otra vez, digamos, ¿no? Insuficiente para dar cuenta, o ya estás en otro momento del cuestionamiento de las cosas, digamos, ¿no? Creo que es parte de lo fascinante de tratar de hacerlo, ¿no? Incluso con el fracaso incluido, ¿no? Ahora, prefiero que, digamos, ¿no? que haya gente ocupándose de esto, que una poesía o una literatura y un arte que se evadiera totalmente de eso, ¿no? Eso permite también poder luego hacer otras cosas también, digamos, ¿no? O sea, no es que haya una sola un solo tema, ni que estemos condenados a una cosa realista, no me refiero para eso nunca, pero creo que sí había por momentos una suerte por no sé, la poesía mexicana es interesante lo que sucede, digamos, ¿no? De una poesía donde cualquier cosa que se refiriera ligeramente a la realidad, decían panfleto, sacaban como un letrero que se llama panfleto, y uno sigue escuchando entre la gente bastante cercana digamos, a letras libres y demás, Onda, Malva Flores y estas gentes dicen cosas como sociales, toda la poesía que se publica, porque es pública, ¿no? Todos de verdad empiezan a decir como obviedades de estas, digamos, ¿no? De pronto si te dan ganas digamos, prefiero 1000 veces cualquier poema más militante panfletario, bla, 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 que esas dan ganas de sacarte un panfletote, digamos, ¿no? O sea, porque, digamos, ahora, ya cuando empieza a abundar muchas cosas, pues creo que también uno tiene que estar cuestionando lo que uno está haciendo y lo que se está haciendo, digamos, ¿no? Y no quedarte feliz, así como diciendo, digamos, ¿no? Regodeándote en qué buenos somos, ¿no? O sea, iría un poco por ahí, ¿no? ¿Ok? ¿Tuviste alguna, como el poema de la sodomía, hubo conexión con el movimiento como política sexual en México? ¿Lo leyeron, lo apropiaron, lo pensaste por ese lado, que quisiste intervenir por ese lado? Sí, digamos, curiosamente, cuando se publicó, en el año se publicó, se aprobaron las sociedades de convivencia en el DF, pues fue como al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, eso sí fue mera coincidencia, digamos, no fue planeado en lo absoluto, ¿no? Pero me parecía interesante poder hablar me parece además fascinante el texto de Serge Krusinski, lo que encontró ahí es una plasticidad, y es un capítulo poco estudiado, ¿no? Me decía Serge que a él le llamaba la atención que pues, no se retomó casi ese estudio suyo, digamos, ¿no? Y que le llamaba la atención que se haya sido desde la poesía, que él estaba bastante contento que se hubiera hecho desde ahí, pero me parece que era un material interesantísimo, gozoso y doloroso al mismo tiempo, y que sí, vibrar como un eco con algunas otras cosas que suceden, digamos, ¿no? Digamos, gays, no gays y demás, ¿no? Creo que iba un poco por ahí, ¿no? Yo tengo una pregunta un poco relacionada a esto, ¿no? Porque acá en el departamento hemos tenido un ciclo sobre neobarroco, ¿no? Hay poetas que tienen ciertas afinidades con el neobarroco, y hablando ya de neobarroco, neobarroso, bueno, poéticas sexuales también, ha escrito sobre Perlongue, y aquí claramente hay como una especie de neobarroco virreinal. Bueno, leíste el villancico, que también es otra... o sea, que más o menos se me puede... yo no es para insertarte dentro del neobarroco para nada, pero claramente hay una afinidad que es estética, o que es política, o como... Digamos, podría decirte igual que sí o no, digamos. Tengo como 2 respuestas preparadas, puedo sacar una de bolsillo y otra de otro, ¿no? O sea, creo que, digamos, por supuesto que el neobarroco es... Aparte uno podría hablar como una tradición de locas, digamos, del neobarroco, digamos, ¿no? O sea, de Sor Juana a Perlongue, pasando por Sarduy, los cubanos, Lezama, bla, 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 digamos, ¿no? Es decir, y uno podría poner en ese polo, digamos, todos esos carros alegóricos que salen, ¿no? Digamos, como de desfile del orgullo, digamos, ¿no? Son llenos de diamantinas y demás, o cortinajes, lo que quieras. Y por otra parte también hay quien ha querido ver en toda poesía que tiene como una muy acusada conciencia del lenguaje, un neobarroco, digamos, ¿no? Y yo no estaría del todo de acuerdo con eso, digamos, ¿no? Pensando sobre todo en Medusario, ¿no? Digamos, ¿no? Creo que se usa el Medusario, que es una espléndida antología, porque la verdad es muy gozosa de leer, pero que hayan incluido el texto de Perlonger, de una antología muy particular del neobarroso, digamos, como el texto de entrada para hablar de otros poetas
digamos que tiene que ver Hospital Británico, está ahí, no está Tetterly, pero ¿qué tiene que ver Gerardo Denis con el Barroso? Pues poca cosa, digamos, ¿no? ¿Qué? Osurita, digamos, no tiene, digamos, no, o sea, ellos están operando, que me parece, por otra parte, digamos, ¿no? En mi caso, creo que prefiero pensar que igual al rato soy neoclásico, digamos, es decir, que agarro lo que me siento muy cómodo, me encanta la poesía barroca, pero no me considero un poeta barroco, me considero alguien que puede ir robando de determinadas estéticas y jugar con ellas, digamos, ¿no? O sea, no me parece necesariamente, creo, digamos, luego uno es muy poco autoconsciente, pero creo que no me pienso desde el neobarroco, ¿no? Hace un par de días fue el centenario de Octavio Paz. Yo que no lo vi, que no hice. Sí. En cierto sentido, creo que esa poética de lo eterno, como diría el Gordo Milán, es un poco una poética heredera de Paz que vos estás, con la que vos estás discutiendo. Llama la atención también que Paz, siendo heredero de los contemporáneos que fueron combatidos por no hacer arte social, de repente se haya convertido un poco en la norma y que haya que escribir poesía, o al menos de cierto sector de la poesía de Paz, ¿no? Poesía sublime, básicamente. ¿Podrías contar un poco más, ya estuviste esbozando un poco, de qué se trata, como esta nueva generación de poetas mexicanos que están un poco, por primera vez, criticando la figura de Paz, que parecía haber contado con la aquiescencia de todo el mundo hasta el momento? Sí, digamos, sí, creo que es más interesante leerlos en la práctica que platicar con ellos, ¿no? Porque luego dicen Paz, entonces los invitan al festejo y igual van, digamos, ¿no? Y escriben su textito festejándolo, ¿no? O sea, pero realmente creo que lo leen muy poco, que es lo que me parece interesante, ¿no? O sea, o leen otras cosas, digamos, ¿no? O sea, no es esta figura que es muy, muy extraño ver cómo, digamos, el tipo, Octavio Paz, no es cualquier cosa, digamos, es un monstruote, digamos, ¿no? Tuvo unos alcances y generó unas cosas y se puso a dialogar con 50,000 cosas que, digamos, que entiendo que a quien les haya tocado, les tocaba posicionarse en un extremo u otro. La verdad es que para mí Paz es una interesante referencia, ¿no? Digamos, no es alguien que ningunearía, no, digamos, por favor, no soy tonto, digamos, ¿no? Pero tampoco es un autor con el que sienta demasiada empatía, ¿no? Incluso creo que hay bastantes cosas bastantes ideas que no, con las cuales uno, digamos, ya no te reconocerías en ese tipo de lecturas, de la mexicanidad, ¿no? Incluso estéticas, digamos. Es decir, ahora, para entender lo que pasa con la poesía mexicana, por supuesto hay que leer a Paz, porque Paz reescribió un poco la historia de la poesía, ¿no? Se creó esa cosa de que la poesía mexicana es intelectual, ¿no? Y luego también quiso unificar a la poesía en lengua española, en vez de diferenciarse como una poesía latinoamericana, digamos, ¿no? Hizo más acusada esta separación de la poesía de México con el resto de Latinoamérica, que creo que es por donde los poetas más jóvenes, digamos, están logrando entroncar, digamos, ¿no? Es decir, con un diálogo bastante cotidiano con otros poetas del resto de Latinoamérica, digamos, ¿no? En el caso de Paz, él le interesaba más, de alguna manera, le interesaba más la lengua española, ¿no? La generación del 27, y solía decir la lengua es una, ¿no? Que esto es como bastante contrario a lo que fue las posiciones de otras literaturas en el resto del continente, ¿no? Entonces, y cuando uno lo lee, digamos, cuando uno lee un poco a los Paz, de pronto sí te das cuenta que el español que tiene es un español de una neutralidad asombrosa. De pronto dice miscuac, ¿verdad? Digamos así, o algo así, digamos, ¿no? Pero generalmente es así, árbol, ¿no? Ríos, y digamos, ¿no? Es decir, noche, ¿no? Blanco, negro, principio, además es como, ¿no? Y creo que es decir, pasa por lo que se está leyendo, digamos, no pasa por quienes conversan.
Y creo que en las últimas generaciones no se lee tanto a Paz, o no se le lee con esa cosa de autoridad, o como de Manuel de Carreño, o como de algo así, sino se le lee como una cosa más entre otras muchas cosas, tal vez podría ser. Y creo que eso es como una relación un poco más sana, porque tampoco es una cosa de rabia, de contra Paz tampoco, digamos, ¿no? Tampoco lo veo así como... Eso es seguir siendo paciano de alguna manera, ¿no? Quizá yo soy de los más furibundos, porque yo soy un poco más grande, todavía todo me tocó como la cauda de esto, pero creo que no, o sea, decir, lo que me sorprendió, por ejemplo, con lo de Mario Santiago Papasquiaro, ¿no? Que digamos que fue una cosa que me la cobraron por todas partes, porque los infrarrealistas estaban furiosos que lo hiciera yo, o había quien me acusaba de pasiano. Yo pensaba que digamos, que no sabía que ese insulto todavía era posible, que podía ser aplicado a mi persona, digamos. No estaba acostumbrado a puto, pero pasiano, ¿no? Digamos, en la vida, ¿no? Digamos así de, y me dolió un poco, así me cuestioné a mí mismo, digamos, un rato, después de mi examen de conciencia, dije no, y por otra parte, la gente cercana a Letras Libres también, pues, estoy enfurecido. Yo en el prólogo no quise sacar el asunto de Mario Santiago desde la lectura de Paz Antipaz, digamos, y creo que, no sé si pequé de ingenuo y debería haber posicionado frente al conflicto, porque mi idea era poderlo leer ya desde otro espacio, pero resulta que esta dualidad paz-antipaz sigue permaneciendo en el interior de la cultura mexicana. Para mí fue una sorpresa, o sea, digamos, porque mis amigos, te digo, no son muy así, pero perdón, ¿sí? ¿Quieres comentar algo? No. Tengo una pregunta que venía pensando esta mañana y que tiene que ver de alguna forma con el debate de paz y la poesía mexicana, etcétera. Es el tema de las antologías. Porque tú has editado bastantes antologías también, como política editorial, pero también como formación de canon, vía inclusión, ¿no? Y que es como parece que un mal necesario, porque a pesar de que, y por eso siempre las reacciones a las antologías, ¿no? Sí. Es como una especie siempre de ¿Cómo te sientes tú como editor de antologías, no? Sí. Y también para regresar a la pregunta de cómo la Edad de Oro de alguna forma influencia o no tu último poemario también, o si ves que es sí. Pero en general, y a los dos también, si quieren hablar de eso, porque como es una práctica latinoamericana en general, en México es particularmente fuerte, pero... Yo creo que a mí me encanta hacer como playlist, ¿no? Digamos, eso es lo que yo hago también alguna antología es básicamente eso, ¿no? O sea, creo que ya he perdido... Hay tantas antologías que se relativizan las unas a las otras, lo cual me parece muy saludable, digamos, ¿no? Es decir, ya no es como Laurel o de estas antologías supercanónicas, ¿no? Donde ahí estaban, ¿no? los que tenían que estar. Creo que... que es la forma que Paz describe. O sea, que la posibilidad de trazar múltiples panoramas, ¿no? Digamos, que cada quien va a hacer su antología, o incluso una antiantología en línea, como fueron las elecciones afectivas, ¿no? Se acuerdan que hace como 10 años, ¿no? Que era esta cosa que un poeta recomendaba a otro poeta y se iba aumentando así en cada país, hacía como una especie de constelación, o más bien rizomática, digamos, ¿no? de poesía. No creo que en este momento las antologías están bastante más relativizadas, ¿no? Ahora, es como hacer tu fiesta y darte el lujo de no invitar a muchos, digamos, ¿no? Y siempre tiene algo como de la secundaria, ¿no? Un poco así, digamos, ¿no? Y es un pequeño placer, ciertamente, ¿no? Digamos, ¿no? El asunto de jugar a incluir, excluir, pero sí, sobre todo, sí, es decir, para mí son ejercicios de imaginación. Para mí me gustaría que la poesía mexicana fuera esto, digamos, ¿no? Como, ¿no? Creo que uno puede inventarse, o sea, si uno no sabe inventar la realidad de la literatura, no sé qué, digamos, ¿no? O sea, si no puedes empezar por eso, pues no sé qué vas a hacer. O sea, a mí me gusta pensar, o sea, la poesía mexicana tal y como yo la imagino, por ejemplo, podría ser un poco así, digamos, con elementos de la realidad, evidentemente, pero uno al hacer su programa, su selección, digamos, es trazar como te gustaría que fuera, ¿no? Y para mí eso es un enorme placer. Ahora, tengo pensada una total, que se va a llamar La Divina Comedia, y va a poner a todos, pero en el purgatorio, en el infierno, en el paraíso, digamos, de ahí nadie va a estar excluido, nada más va a estar en determinado círculo, ¿no? Es un proyecto largo, ¿no? Digamos, necesito una buena beca para poderlo hacer, pero sí, yo voy a meter a todos, ¿no? Sí, Luis Felipe, yo llevo masticando la pregunta un buen rato y es como que ya se ha hecho demasiado grande, pero hay un elemento interesante en lo que se andaba preguntando, que tiene que ver con la referencia, con el hecho de que el texto
de alguna manera, este elemento del agujero y del apuntar a lo indecible a través de otros textos, de alguna manera no utilizar lo real, no utilizar las referencias, sino más bien utilizar referencias existentes y una arquitectónica que lleva a ese elemento metareferencial, pero que también es referencial, ¿no? Y todo esto se mezcla con el asunto político y el hecho de que la poesía, tal y como tú la ejerces, se encuentra en situaciones de repente en las que hay una especie como de urgencia de la referencia, de urgencia de hablar de algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la criminalidad y el genocidio en México. Y entonces yo la única manera que veo de explicar todo esto es utilizando la palabra contextual y diciendo más o menos que hay algo que no entiendo, porque yo no vivo en México y no conozco también la escena, evidentemente como tú, que estás muy presente. Hay algo que tiene que ver con una política de la proximidad, del estar allí en perpetuo diálogo y que te permite, por ejemplo, en lugar de escribir un panfleto o una columna de letras libres, hacer un poema sobre tal poema que ha tenido mucha fama y frente al cual tú te posicionas, pero que prefieres no tener la actitud esta del poeta ensayista que es el que pontifica desde la columna literaria, ¿no? Y me interesa que nos hables un poco de esa proximidad y claro, ya te digo, se ha hecho muy grande la pregunta, entonces me interesaría que nos hablas un poco de la proximidad de Twitter, de la comunidad allí, de cómo para ti este lenguaje menor del poema es ya un medio suficiente, ¿no? Para hablar políticamente. Y luego, por otro lado, el tema de la distancia, el hecho de que, por ejemplo, pues, la sodomía en la Nueva España, pues de repente va a ser una ópera y están metidos ahí por unos franceses, están metidos de por medio y como que, y bueno, y está publicado por pretextos en me encantaría haberlo formulado así de bien, ¿no? Poner copy and paste, digamos, ¿no? Voy a ponerlo por aquí, digamos, ¿no? Utilizar ya está dicho, ¿no? La cosa es que, digamos, creo que ambas estrategias, la distancia y cercanía se parecen un poco, otras un poco volviendo a mi propia imposibilidad de escritura, ¿no? Entonces, esa cosa del agujero también a veces creo que es como el poema ausente y mi propia escritura ausente, o lo que no se puede decir también, ¿no? Entonces, quizá detrás de todo mi pregunta es cómo sostener un decir poético dado este contexto, digamos, ¿no? A veces pasa que los poemas que me gustan son imposibles de sostener en determinadas circunstancias. Entonces me tengo que inventar un aparato, ¿no? Digamos, para poder poner los versos que me gustan en este momento, digamos. Es como una, ¿no? Digamos, más bien hago como los pilares para poder poner ese verso y que no se me caiga en determinada cosa, ¿no? Pero está en el centro, creo que esa ausencia de lo que no puedo hacer, lo que no puedo decir, ¿no? Creo que la sodomía en España es engañoso en el sentido de que parece que es como poesía, así, digamos. Es decir, a la gente que le gusta la poesía le gusta la sodomía en España. Poemas de terror y misterio, a la gente que le gusta la poesía le suele no gustar, digamos, ¿no? Digamos, no digo que sea mejor o peor, sino que creo que es mucho más acusado en esta otra, digamos, que son casi no poemas, digamos, son casi apuntes en torno a poemas como comentarios de texto, no comentarios a otras lecturas, ¿no? Como mucho más acusado que no hay un poema, o sea, que el poema me es bastante imposible y que tal vez incluso el contexto me lo está comiendo todo. Son como anotaciones al margen también, en ese sentido son como un contexto, ¿no? Anotaciones al margen de lo que me gusta o de lo que no puedo hacer, digamos, ¿no? Y la Holy Poema ciertamente no está por ninguna parte, ¿no? O sea, entonces creo que va un poco como por ahí, ¿no? Y en el sentido de la lectura de esas notas al margen por gente que está fuera de contexto. Sí, lo de los franceses y demás, ¿no? Sí, creo que eso ya es la historia de los malentendidos, ¿no? La verdad, me parece interesante qué es lo que se está leyendo, porque de pronto uno también, la sensación de que crees que nadie te va absolutamente a entender fuera de determinadas referencias, y resulta que yo creo que esos vacíos también permiten que puedan ser llenados con otras lecturas, otras expectativas, ¿no? Ahora, también creo que a veces juego, digamos, peligrosamente con un México de exportación también, digamos, ¿no? Es decir, hay una parte de juego de folclore, y lo pensé incluso, de acuerdo, es una cosa como de esas ambigüedades crueles cuando estaba hablando de poco de los muertos en México. O sea, estaba jugando justamente zombies, que es lo que está de moda, y qué está de moda en México, o sea, qué es lo que exporta, la imagen que se exporta en México, el nuevo folclore mexicano, es eso, ¿no? Entonces,
en ese sentido uno está dando lo que se espera que dé un mexicano, digamos, ¿no? Yo espero dar un poco envenenado con alguna otra cosa por ahí, digamos, ¿no? Pero creo que ese es como el peligro que está, o que noto yo en estas cosas, pero que de alguna manera fue consciente en el sentido de estar, no equiparando, pero metiéndolo en el mismo costal, como diciendo, esto es bestseller, digamos, esto vende, digamos, ¿no? O sea, creo que es absolutamente consciente, y a veces el asunto, cuando digo los malentendidos, puede ser que justamente uno esté cumpliendo la expectativa que se tiene de lo que se debe dar desde México fuera, digamos, ¿no? O sea, ya veré qué maldad se me ocurrirá para la siguiente cosa, digamos, ¿no? Para desactivar un poco eso, pero me parece muy interesante eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo puedo seguir aquí dando preguntas, pero si quieres podemos ya entonces seguimos hablando con un vino, ¿no? Yo me muero de ganas de tomar algo. Pero bueno, muchas gracias.